Hay muchas maneras en que el ser humano trata de comunicarse con lo sobrenatural, con la esencia del universo, con la idea acerca de Dios o los conceptos que ha ido trabajando alrededor de la cultura con respecto a las creencias y a la formación de diversas religiones, de acuerdo a su mirada, de acuerdo a las experiencias que cada uno de ellos han vivido. Esto nos muestra que el ser humano es un ser eminentemente religioso, que de alguna manera sabe que necesita de algo supremo y que depende de alguien superior. Claro, la sociedad del siglo XIX y la del siglo XX en alguna manera estableció la idea de que no era necesario esto, porque ya desde la época moderna el ser humano estaba tratando de desprenderse de las ideas, de las creencias y de los dogmas religiosos y creía que había llegado el momento de que el hombre podía liberarse acerca de estas ideas y se desarrolló la idea y la formación del hombre autónomo, de una sociedad libre, en donde ya la idea de Dios, la idea de las creencias ya no funcionaba. Pero estamos en el siglo XXI, una etapa muy cambiante, con muchas dificultades, y encontramos que esa idea del hombre suficiente, del hombre autosuficiente, del hombre autónomo, del hombre que podía trazar su derrotero y sus metas sin la necesidad de la idea de un poder sobrenatural, ha fallado. Porque la sociedad de hoy es la sociedad donde más se manifiesta el aspecto religioso y también se expresa aspectos de la vida espiritual con respecto a lo trascendental. Esto ya era una preocupación de alguna manera con la gente antigua. Y en Israel hay un momento en que Dios establece también la forma de cómo dar y rendir culto y servicio a Dios, que es una inquietud de alguna manera en este tiempo. Estamos en momentos de pandemia, en dificultades, y por supuesto no podemos reunirnos físicamente como comunidad, que es un elemento que por tradiciones y desde el comienzo la Iglesia ha establecido. Pero a veces nos ganan las tradiciones, nos gana también elementos, digamos, normativos, y cambian la figura de aquello que debemos dar a Dios. ¿Es necesario un servicio a Dios? ¿Necesitamos de un culto? ¿Necesitamos de un local, una iglesia, para que la iglesia funcione? La Biblia nos muestra varios rasgos acerca de estos aspectos, de cómo el pueblo, de acuerdo, Dios había establecido las formas. En el texto de Levítico encontramos ahí cómo Dios va desarrollando la forma de culto, la forma de servicio que tenía que darse a Dios y de cómo rendir ese servicio y adoración a Dios. Y lo establece de una manera estricta. Pero no era solamente el elemento de cumplimiento de ese deber estricto de los detalles exactos de cómo debía de hacerse, sino la disposición del corazón. Y en esto Israel falló muchas veces. Israel le fue ajeno a esto. Y también, para no fallar a su contexto, hacía también cultos, no solamente al Dios de Israel, sino también a otros dioses alrededor. Y de esto Isaías nos muestra en el capítulo 1. No voy a tocar totalmente este texto porque este es un texto de un mensaje muy particular que yo lo he titulado La convocatoria de Dios a su pueblo. Ese tema lo tocaremos a un momento, es un mensaje que he predicado en muchas iglesias, pero voy a hablarlo y centrarlo solamente en este aspecto que Isaías menciona, que nos da y que tiene que ver con nuestro tiempo. La condición espiritual en que se encontraba Israel era una condición bastante deprimente. Y Isaías muestra
esa categoría, esa calidad, el elemento, el diagnóstico que hace acerca de este pueblo que estaba lejano de Dios, aunque estaba cumpliendo religiosamente con todos los ritos y todo lo establecido por la ley. Había perdido su relación con Dios, había perdido ese encuentro con Dios y los elementos cultuales solamente lo autosatisfacían. Y esto puede estar ocurriendo también en este tiempo y creo que de alguna manera en medio de esta prueba de pandemia que creo que Dios nos ha dado de una manera y la está dando como prueba a la iglesia también, para ir limpiando nuestra concepción acerca del culto y del servicio a Dios. Dice aquí que esta condición de este pueblo era que no conocía a su dueño, no conocía cómo manifestar a Dios, cómo reconocer a Dios en su vida. Lo llama gente pecadora, llena de maldad, ¿no? Que estaban enfermas, que tenían una condición delante de Dios de una manera terrible. Y esto, cuidado, porque Isaías muestra ahí que Israel se jactaba de su relación con Dios. Eso mismo también en otro momento nos muestra Jeremías también, esa condición, donde lo religioso era el elemento en que ellos se escudaban. Y creían que cumpliendo ya estaban bien con Dios. Y de esa manera también, como que haciendo que su conciencia sea tranquilizada, ¿no? Y no reconociendo su condición o su vida y de qué manera están actuando delante de Dios y delante de los hombres. Así que este pueblo, Dios tuvo que en esa condición mandar entonces un castigo y un pueblo terrible para que puedan reconocer, y el castigo que le vino fue fuerte, ¿no? Y claro, finalmente se quedaron sin culto, ¿no? Pero miren, antes de eso dice que el Señor los llama de esta manera, en el versículo 11, 1:11, dice: ¿para qué me sirven los muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. Es que antiguamente era establecido eso. Los sacrificios eran el centro principal para la adoración y para la entrega a Dios. Pero dice el versículo 12, cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto o que pisoteen mis atrios? ¿Cómo era la manera de pisotear el atrio de Dios? Es que ofreciendo esos sacrificios, pero con una conducta contraria a aquello que estaban ofreciendo. Dice aquí entonces la palabra: no me traiga más ofrendas inútiles. El incienso me repugna. Y el incienso significará oración también, ¿no? De alguna manera. No soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan a sus fiestas solemnes. No, por acá dice, son inicuas, o sea, no son ni cumplen el propósito. ¿Y no será que también nosotros hemos perdido el rumbo con respecto a cómo adorar a Dios y cómo servir a Dios? Reclamamos servicios y reunirnos de nuevo en medio de una pandemia donde no se pueden reunir. ¿Por qué? Porque la naturaleza y la iglesia la conocemos como es, ¿no? Y de hecho que no es tan fácil. Sí, quisiéramos hacerlo, pero ¿es el verdadero sentido? ¿Ah? ¿Es la única forma de adorar a Dios? Dice aquí que el Señor, lo que ofrecían, los días de reposo, las reuniones que tenían, sus asambleas, sus convocatorias, para estar ante las fiestas y ante la alabanza a Dios, Dios dice que no la soportaba. ¿No será que nuestros cultos también ha entrado un incienso extraño o cosas extrañas a nosotros? Y que Dios también está harto de ese tipo de alabanza y de ese tipo de cultos, de tipo de formas, porque generalmente nos vamos por eso, por la forma, no por el contenido. Y el contenido es importante. Por eso dice aquí el Señor, dice: cuando ustedes tienden las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos.
Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Esto es, cuando hay pecado, cuando estamos en una condición alejada de Dios, entonces, de hecho, Dios no nos va a escuchar por más dedicación que hagamos y tengamos nosotros. Pues sí, hemos cumplido con todo, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con congregarnos, con nuestros devocionales, con las oraciones que hacemos en casa, con todo eso estamos cumpliendo, pero no estamos viviendo de acuerdo a los frutos de una vida cristiana. Israel tenía ese problema. Y este pasaje también nos habla a nosotros mucho con respecto a esa situación, porque es muy semejante. No tenemos una presión de una nación grande que había invadido a Israel, pero sí tenemos una pandemia que lo está presionando, una enfermedad que es terrible. Pero necesitamos saber entonces cómo es que debemos rendir culto a Dios. Dice aquí después en el versículo 16, lávense y límpiense, apártense de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo. Ese es el sentido del asunto. Ahora digamos, pero ¿cómo vamos a hacer algo malo si tenemos a Cristo? Sí, se supone que el que tiene a Cristo y que vive de acuerdo a Cristo y su vida está en Cristo, de hecho que no comete pecado ni cosas malas. Pero también hay vidas que creen que porque tienen la gracia de Dios, entonces tienen la patente para hacer y comportarse de acuerdo como Él quiere. Y ya no lo denota como pecado. Pero la Biblia sí nos muestra que hay ciertas cosas que nosotros podemos estar haciendo y que son pecado y transgresión a Dios. Entonces, hay necesidad de estar revisándonos, constantemente analizándonos en qué estado estamos. De acuerdo a Jeremías, dice, no, hay que preguntar por las sendas antiguas, hay que tomar en cuenta eso y si nos hemos salido de ellas, volver a ellas. Y ese volver es una constante que la Biblia nos demuestra, ¿no? Es convertirse continuamente. Algunos piensan que la conversión es solamente una sola vez, que el nuevo nacimiento es una sola vez, que se terminó una fecha. No, es esa conversión, ese cambio continuo en el Señor se realiza desde el primer día en que encontramos a Cristo y ese encuentro con Él, pero luego continúa toda la vida. Es una constante conversión, un constante cambio que debemos hacer y la que debería cambiar no es la sociedad es la que ha cambiado y la iglesia se ha estancado. Todavía pensamos y tenemos una idea de iglesia del medioevo. No estamos en las condiciones adecuadas y no ha cambiado la iglesia en su pensamiento, en algunos pensamientos que son taras de la iglesia, que no permiten vida, que no permiten una fortaleza. Y necesitamos cambiar. Necesitamos hacer una vida digna delante del Señor. Y por eso dice, aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores. No los dejemos ahí, no nos quedemos mudos. Dice que hagamos justicia al huérfano y también defendiendo los derechos de la viuda. Está hablando de las condiciones de ciertas personas limitadas y también débiles en esa época. ¿Y quiénes son entonces ahora los huérfanos, las viudas o los extranjeros? Son aquellos que están sufriendo y que están desligados o que desplazados dentro de nuestra sociedad y que no hacemos caso o que no los reivindicamos. Necesitamos entonces tomar ese brazo del asunto porque eso es parte del Evangelio. Y claro, ahí está el versículo 18, ¿no? Hasta el 20, cuando habla de que hay que ponernos a cuenta con Dios, ¿no? Hay que ponernos a cuenta con Dios. En 1 Juan dice que nosotros tenemos, si hemos pecado, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo. Y que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Pero si confesamos también, porque ¿quién no está libre de pecado? Si estuviéramos libres de pecado ya no estaríamos en esta tierra. ¿Por qué? Porque estaríamos descansando de las buenas obras, pero también de las malas obras, ¿no? El ser humano es imperfecto y todos somos imperfectos y también debemos conocer que la iglesia, integrada por seres humanos, somos imperfectos, que vamos a una perfección, sí, a un perfeccionamiento, sí,
pero también depende de la vida y de la condición en que desarrollemos ese crecimiento en Cristo, ese desarrollo. Eso es, la iglesia va a tener que hacer su descargo, reconocimiento y enmendar rumbos también. ¿Eh? Y esto que le estoy mencionando no es que estamos castigando ni estoy en contra de la iglesia en sí misma, no. Sino entonces miremos las cartas de Apocalipsis a esas 7 iglesias, cómo Dios le establece y ve las buenas condiciones que tiene, pero también muestra los defectos y pecados y errores que estaba cometiendo, y cómo le dice que se debe arrepentir. Así que este es un mensaje concordante a eso. Necesitamos el constante arrepentimiento, porque el hecho de ser iglesia no nos ampara delante de Dios. Israel también decía así cuando en Jeremías, por el capítulo 7, por ahí, ellos decían, templo de Jehová es este, templo de Jehová. ¿Por qué? Porque estaban ellos orgullosos del templo y estaban orgullosos de su religión, de aquellos que eran ellos, son el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces se entra a nuestra vida como iglesia ese prurito de decir, sí, yo soy pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, como una cosa especial y como una cosa santa? Y claro, eso es en la expresión de Dios, pero en la realidad tenemos muchos defectos e imperfecciones. Y caminamos en esta vida bajo eso, y Dios nos ha dado el mensaje aún así, porque no se lo ha dado a los ángeles. Si lo hubiera dado a los ángeles, qué bueno. Pero nos ha dado a nosotros, seres humanos falibles, débiles, limitados, imperfectos. Y la iglesia está llena de gente imperfecta. Está llena de gente pecadora, pero arrepentida, que ha cambiado su vida. Esto es lo ideal, o es lo que planteamos o lo que decimos. Pero en la práctica, en la realidad, ¿nos comportamos así? ¿O estamos todavía actuando bajo la vieja vida? Esa fue la lucha que el apóstol Pablo tuvo durante mucho tiempo, y en Efesios nos muestra eso, ¿no? El hombre nuevo, el hombre viejo, la vieja naturaleza, la naturaleza de pecado y la naturaleza en Cristo. Esas son las luchas que tenemos, es una lucha continua. Pero mientras alimentemos esa vida en Cristo, esa nueva vida, esa nueva dimensión de vida, entonces saldremos adelante y podemos cumplir con el Señor, ¿no? Y para eso hay un secreto, de alguna manera, no es un secreto, sino una fórmula que nos dio la palabra de Dios bajo una concesión, y el apóstol Pablo lo indica en Romanos, el capítulo 12. Dice, hermanos, yo los ruego que por la misericordia de Dios presenten ustedes su cuerpo como sacrificio vivo. Dice, ustedes preséntense como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Así es el culto espiritual, así es el culto verdadero a Dios. Es lo que dice Pablo. Entonces Pablo está hablando de un carácter importante en el que debe estar fundamentado nuestro servicio a Dios y nuestras reuniones a Dios. Es decir, poner nuestras vidas en sacrificio a Dios. Es como cuando el hombre en la antigüedad Israel ofrecía estos corderos, estos sacrificios para ponerlos en sacrificio. Ahora dice, no, ya no son los corderos, es tu propia vida la que tiene que estar en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así nace el culto, ahí comienza el curso, ahí comienza el servicio. Y esto implica entonces el cambio, ¿no? Porque todavía tenemos una mentalidad de siglos pasados, pensando de que cumpliendo con un culto ya satisfacemos a Dios. Y a Dios no lo satisfacemos en nada, los seres humanos. Cualquier cosa que hagamos no sirve para satisfacer a Dios. Recuerden eso. Luego la única cosa que ha hecho efectiva la gracia de Dios o el agrado de Dios ha sido el sacrificio de su propio Hijo. Así que no es suficiente las buenas cosas que hagamos ante Dios. Es importante reconocer ese sacrificio en Cristo Jesús. Y luego ahora ponernos nosotros en esa misma situación, en esa misma condición. Así que no hacemos las cosas buenas para agradar a Dios en cuanto
perezcamos estar ante su presencia o estar vindicados o estar, digamos, en sus bendiciones para poder recibir ciertas cosas. Eso es lo que la iglesia de hoy día, mediante ciertos mensajes, se ha establecido y cree que es así, que entonces hay que ir a la iglesia, ¿para qué? Para doblar el corazón de Dios, ¿no? Para que me vaya bien, para que sea próspero, para que tenga esto, para que tenga aquello, y doy a Dios para que me dé tal cosa, como si Dios fuera un comerciante o un banquero o un negociante. No se puede negociar con Dios de esa manera. El único negocio es el pacto de Dios, hecho en Jesucristo. Y por eso nuestra vida debe estar dispuesta. Y ahí viene la clave. No es el hecho de estar reclamando un culto, sino de un servicio libre, abierto, sino del culto que nosotros personalmente hacemos delante de Dios, con nuestra propia vida en sacrificio para ponerlo ahí en disposición a Dios. Es decir, nosotros debemos ser el centro de servicio y de adoración a Dios. El verdadero culto a Dios son nuestras propias vidas entregadas y consagradas a Dios. No es entonces ningún servicio que hagamos, ningún rito, ninguna forma que nosotros podamos hacer delante de Dios. ¿Esto descarta los servicios y los cultos nuestros? No, evidentemente no. No estamos hablando de que hay que descartarlo, entonces por lo tanto cada uno puede hacer su culto aparte a Dios. No, porque somos iglesia. Sí es necesario esa reunión, pero eso es lo complementario de esa relación que cada uno tenemos y que como iglesia tenemos delante de Dios. No es entonces lo principal. Y hay que cambiar entonces la mirada y la visión de estas cosas. Yo he escuchado a mucha gente decir que que cuando va al culto, entonces la semana le da de bendición. Y cuando no va al culto, entonces todo le sale mal. ¿Y qué ha entrado ahí? Superstición. Una superstición religiosa, porque el culto a Dios no tiene nada que ver con lo bueno o malo que nos pueda suceder en la semana. El servicio a Dios se inicia en nuestro corazón. Y vamos al servicio no para que Dios en la semana me vaya bien, no. Vamos al culto para bendecir a la comunidad de fe en esa relación íntima que tenemos con Dios y para decirles lo que Dios ha hecho durante la semana, durante los días, cómo Dios ha actuado en nuestra vida y bendecir a la iglesia. Ese debe ser el sentido. No es entonces la idea de a ver qué voy a escuchar y a ver qué Dios me bendice y a ver que me vaya bien para la semana. Es todo lo contrario. Es la iglesia que da testimonio de la obra que Dios está haciendo en cada creyente. Y por eso nos reunimos. Por eso es necesario ayudarnos y edificarnos mutuamente uno al otro. Eso sí es verdad, eso es necesario. Y ahora esto se hace por medio virtual. El cambio se ha dado ahí. Y estamos bendiciéndonos unos a otros cuando estamos dando el mensaje de Dios, cuando estamos estableciendo nuestra relación, cuando nos comunicamos, cuando oramos unos por otros, intercedemos, vemos las necesidades que hay. Hay tantos hermanos pastores que se han enfermado con este virus. Oramos, Dios los sana, algunos parten, lastimosamente, pero esto es la parte de la vida de la iglesia. Necesitamos, y también si podemos ayudar, también lo hacemos. Eso es parte de la vida de la iglesia. Necesitamos entonces entender el sentido propio de cómo y dónde está el culto a Dios. Entonces, somos nosotros la iglesia. Somos el templo del Espíritu Santo. Y este templo del Espíritu Santo, la iglesia, está celebrando continuamente delante de la presencia de Dios. Porque el incienso a Dios es continuo. En el tabernáculo, en el templo, había el incienso de las oraciones y estaba todos los días, todo el día ahí, elevándose ante Dios. ¿Y cuántas oraciones se hacen delante de Dios? Pero también, ¿cuál es el valor de esas oraciones? Dice aquí que tiene que ver con una entrega total, con un sacrificio total, con una iglesia, entonces dedicada, consagrada, ¿ya?, que manifieste la vida en Dios.
Tenemos que ir dejando esa concepción dualista de la que hemos heredado por siglos la iglesia, de ver las cosas espirituales por acá y las cosas temporales por aquí. Eso sin querer queriendo se metió la gnóstica y el gnosticismo de la filosofía griega a nuestro pensamiento religioso. Y eso es lo que está gobernando en alguna manera. Y algunos piensan que solamente el ir a la iglesia ya está sirviendo a Dios. Y las cosas que haces afuera, eso no tiene nada que ver con servicio a Dios. Y cuando nuestra vida toda, si está dispuesta aquí en sacrificio, dispuesto a Dios, y estamos dando culto y adorando a Dios con nuestra vida, todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Y lo dice Colosenses. Todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, de acciones, de manos, nuestro trabajo, nuestras relaciones con la familia, todo, aún discusiones y problemas, los debates y las situaciones y cómo vamos resolviendo nuestros problemas, también ahí está Dios. Entonces, no podemos dejar a Dios solamente relegado al aspecto de la religión, de la creencia que tenemos. Es toda nuestra vida. Y aquí también hay que tomar en cuenta este aspecto. Lastimosamente, en el occidente, la visión occidental es esa, ¿no? Que lo religioso no tiene implicancia con la vida natural. Eso es lo que manejamos en el occidente. ¿Sabe? El pensamiento cristiano nace en el oriente. Y en el oriente, la visión de lo religioso, eso va a manifestar toda la vida. Es decir, no es mi creencia solamente, mi creencia tiene que afectar todo mi ser y todas mis relaciones. Entonces ahí no hay una cuestión de lo temporal o lo sagrado o lo profano. No, ahí está integrado todo. Así que tenemos que tener una visión íntegra de la vida cristiana, en donde lo espiritual está también en la familia, está en nuestras relaciones, está también en la visión, en el disfrute, en el gozo, en todo lo que manifestamos, en el trabajo también, en las relaciones, en los conflictos también, ¿por qué no? Pero también en la sensibilidad de ver al necesitado, de ver al que está con necesidad de Dios. Y al establecer entonces la evangelización, no solamente para salvar el alma, sino también toda la vida, porque es toda la vida la que toca al Señor Jesús. No es solamente el alma el problema. Dice la Biblia, sí, el alma que pecare morirá, pero el alma que peca, ¿acaso es un alma, un ente etéreo? No, es un ser humano. Es el ser humano que peca. Entonces, en esa condición, dice la Biblia, el alma que pecare, o sea, el ser humano que peca, morirá. Pero necesitamos el reconocimiento de nuestra falencia delante de Dios y de ese modo también establecer nuestra condición y volver a Dios. El arrepentimiento, la conversión tiene que ver con volver a Dios. Es el mensaje de los profetas. Vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, porque Él entonces está dispuesto a perdonarnos. Y de esa manera también conducirnos en la vida nueva. Dice en el versículo 2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprendan cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Aquí entonces no nos debemos acostumbrar a las formas de este mundo. Acá dice costumbres, sí, las formas tienen que ver con costumbres. Y costumbres tienen que ver con las condiciones en que manifestamos. Podemos tener una vida cristiana dedicada en la iglesia, pero actuar como si fuéramos mundanos pecadores, como si no tuviéramos a Cristo. Esa dualidad es la que hay que romper. Nuestra vida no debe manejarse de ese modo. No tenemos cosas mundanas. Lo que sí tenemos que luchar es contra el pecado, contra la naturaleza pecaminosa, sí, esa naturaleza pecaminosa, o sea, la tendencia a la maldad que hay en el ser humano, eso siempre se manifiesta en la sociedad. Pero tu trabajo, tu familia, tu negocio, no son cosas mundanas, son cosas referentes a nuestra temporalidad como ser humano, y que Dios también bendice, porque es parte también de todo el paquete. Dios no solamente bendice tu alma, Dios bendice todo tu ser, y en toda la dimensión
está esa responsabilidad. Y por eso dice que hay que cambiar nuestra visión, hay que hacer cambio en nuestra vida, transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento, es transformarla por medio de la renovación de nuestra mente. Eso habla de conversión, cambio de actitud, cambio de mentalidad. Y una de las cosas que me preocupa en esta época es justamente que la iglesia ha entrado en una especie de sopor, en donde el cambio no quiere cambiar, quiere manifestar cosas que ya se dieron en su momento o experiencias muy particulares, especiales, que las quieren acuñar y que siempre vivimos dentro del pasado. Pero la iglesia tiene que ir cambiando. Dice aquí la Biblia que debe ser transformada por la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, es decir, por medio del Espíritu Santo, transformar nuestra visión de la vida. Por medio del Espíritu Santo, por medio de aquello que Él va haciendo. Y eso se llama metanoía, eso es el cambio, la nueva mentalidad. Pero nosotros no queremos cambiar. Somos un pueblo de transformación, un pueblo de cambio. Por eso se hizo la reforma en su momento, porque la religión se había estancado. Y no será necesario ahora también hacer una renovación, una reforma dentro de la iglesia, porque nos estamos estancando también. Creemos que en Latinoamérica la iglesia ha crecido, hoy día tenemos más en la iglesia, muchos más templos en Latinoamérica, adorando a Dios. Pero ¿qué ocurre en Latinoamérica? Sigue la corrupción, se ha crecido la delincuencia, el pecado, ¿eh? Toda la violencia humana se muestra de una manera terrible, ¿eh? Y la sociedad está, si bien ha desarrollado tecnológicamente y ha desarrollado en muchas áreas, pero en cuanto a la moral ha ido en regresión. Se habla de transformación, de cambio, de mentalidad sobre estas cosas, pero en realidad el ser humano está en regresión y la moralidad se ha estropeado, ¿no? La vida, no solamente en Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Hay una inmoralidad, y no me refiero solamente al sexo, la inmoralidad que tiene que ver con la mentira. Las noticias, por ejemplo, ya qué creer nosotros cuando los periódicos dan solamente las noticias de acuerdo al interés del dueño de la empresa o los intereses que maneja o que defiende. Y entonces se crean noticias, se crean lo que se llama el fake news, ¿no? Las falsas noticias en medio de ciertas ciertas verdades. Entonces, ¿cómo creer? Estamos en una sociedad de incredulidad, que nos dicen cosas que parecen que no son y que fueran. Nadie sabe y vivimos en un momento de incertidumbre de esa manera. Pero el creyente, el hombre de Dios y la iglesia no debe vivir bajo esa mira. ¿Por qué? Porque su mente está siendo transformada por medio de la renovación que hace Dios por medio de su Espíritu. Así vamos a comprobar la voluntad de Dios. Y no vamos a vivir en el temor de que va a venir esto, va a venir aquello y que ya esté el fin. No, porque la iglesia está segura en Cristo Jesús. Y la esperanza está en Él. Y esto es lo que debemos tomar en cuenta. Así que debemos trabajar de esta manera. El verdadero culto, entonces, empieza por nosotros. Y tenemos que analizarnos, tenemos que hacer bien esto. Necesitamos nosotros mirar a nosotros mismos. La iglesia, sí, a veces tenemos un ideal de iglesia santa y hermosa, sí, pero esa es la iglesia que vemos con visión espiritual, ¿no? Y que Dios dice que es sin mancha y sin arruga. Sí, la iglesia es santa, sin mancha y sin arruga delante de Dios en cuanto establece por la mirada en Jesucristo. Pero eso no nos limpia a nosotros, ni nos hace puros. Todavía estamos en ese proceso, estamos en el desarrollo y para eso necesitamos ser iglesia justamente, para ir siendo transformados. Y como dijeran en un tiempo en la Reforma, recuerden, estamos en el mes de la Reforma, dice un adagio y un pensamiento, que la iglesia reformada sigue reformándose.
ese pensamiento parece que se ha estancado, porque la Iglesia no ha seguido esa transformación. Y esto que exige aquí la palabra de Dios, que debemos estar constantemente transformados, no siguiendo el modelo de pensamiento de este mundo, de este siglo. Eso sí es otro elemento diferente. Sí, la forma de pensar de este mundo. Hoy día, las coimas, los pagos, las cosas extrañas que se hacen, los negociados, también eso es malo y los cristianos no podemos hacer ese tipo de cosas. Tenemos que ser sinceros con cómo manejamos la economía, cómo manejamos la educación, cómo manejamos la familia, cómo manejamos o cómo entendemos nosotros las demás áreas de la vida, la tecnología, la ciencia, la educación, la formación, las profesiones, ¿no? La ética, ¿no? La moral que tiene que ver con el bien y qué concepto tenemos del bien. Todo eso tiene que ver entonces con nuestras, ir analizando y poniendo en cuenta el aporte hacia nuestra sociedad, que es muy necesario y urgente, ya que la Biblia dice que la Iglesia es luz y sal, y si somos luz y sal, tenemos que influenciar a nuestra sociedad. No hemos influenciado lastimosamente en Latinoamérica, y no nos alegremos porque somos una mayoría, porque no es verdad. No es verdad. Muchos se han mostrado evidencias de corrupción y hay gente que está en la política también haciendo cosas nefastas y llamándose evangélicos. Creo que no necesariamente necesitamos hacer eso. Necesitamos hacer ciudadanía, sí. Necesitamos ir a estamentos políticos, pero para hacer lo correcto. Y no porque somos evangélicos, sino porque somos ciudadanos. Y a partir de ahí, con ese comportamiento, también mostrar la evidencia de que somos hijos de Dios. Ese creo que es el elemento importante. Que hable nuestros actos y no nuestros labios. A veces nuestros labios hablan mucho, pero nuestros actos desdicen aquello que decimos decir. Y eso lo aplicamos a todos. No me pongo fuera de eso. También me incluyo. Porque todos necesitamos, de alguna manera, ir corrigiéndonos. Y claro, uno puede decir, bueno, ¿quién no pega? ¿Quién no hace? Sí, es cierto que eso es verdad, y Pablo lo decía, ¿no? Quiero hacer el bien y no hago, y hago el mal. Pero eso es porque el pecado está en nosotros y nos está gobernando. Y esa sí es la lucha que tenemos que trabajar ahí para no caer en esa situación. ¿Y cómo es que no caemos en eso? Cuando estamos consagrados y dedicados a esto que Pablo habla en Romanos. El verdadero culto a Dios es una vida sujeta y dispuesta a Dios. ¿Estamos en esa condición? ¿Es nuestra iglesia de esa manera? Roguemos para tener una iglesia en este tiempo, una iglesia dedicada, una iglesia dispuesta a estar en el sacrificio delante de Dios, para que seamos creyentes dispuestos a ponernos en la vida en Dios, que no manifestemos solamente elementos espirituales o religiosos, cultuales de nuestra propia tradición y dejamos de lado en las actitudes humanes de la vida, entonces nos comportamos como si fuéramos no cristianos. Eso hay que borrarlo de nuestra mente y de nuestras acciones. Necesitamos llevar el Evangelio a todo acto natural de la vida. Así que esto es un consejo y una reflexión que estamos haciendo en este tiempo y terminamos este mensaje de reflexión, en alguna manera una exhortación, pero que nos sirve también para ir renovándonos en esta época de reforma, en este tiempo de qué cosa ha hecho la reforma. Es la reforma europea que nos afectó a nosotros, somos parte de ella, ¿no? Algunos ni siquiera saben qué es eso, algunos no saben la historia, y eso también es otro problema. Un pueblo que no sabe su historia está simplemente condenado a repetirla. Y muchas veces podemos repetir las cosas negativas que la Iglesia ha hecho durante siglos y que lastimosamente no podemos nosotros vanagloriarnos de ello, y es parte de la historia. Pero sí hay cosas buenas que Dios ha hecho por medio de nosotros. De eso lo ha hecho el Señor de una manera especial. Y
en eso damos la gloria a Dios, porque sí hay elementos, hay hombres de Dios y hay iglesias que se han entregado y son dispuestos bajo el testimonio de Jesucristo y hacer mella en la sociedad para afectarla y para contribuir en ella para su desarrollo. Creo que eso es lo que necesitamos en este tiempo. Es la palabra de Dios la que nos dice eso. No lo digo yo ni es mi visión. Es lo que la Biblia misma nos demuestra. Vamos a orar entonces en este momento para dar gracias a Dios y también de alguna manera para ponernos en la mano de Dios. Y ponernos a cuentas, como dice aquí la Biblia, para ir terminando, en Isaías dice de este modo, creo que no lo leímos, pero que sería bueno también terminarlo de ese modo. Dice, vengan ahora y pongan las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Y si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y quieren seguir siendo rebeldes, serán consumidos por la espada. Así es, sí, la boca del Señor lo ha dicho. Muy bien, entonces hagamos esa oración en esa dimensión, basándonos en este pasaje que hemos leído en este tiempo. Gracias, Señor, por el servicio, Señor, y el culto que te ofrecemos a ti, Señor. Pero tú nos haces una radiografía, porque no solamente te agrada de aquellas cosas que hacemos, sino cómo está nuestro corazón. Y la condición delante de ti es lo que va a marcar realmente si un culto es acepto o no es acepto. Por eso, Señor, necesitamos venir a tu presencia. Dice tu palabra ahí, si nuestro pecado fuese Señor, como el rojo carmesí. Va a ser blanca lana, vas a transformarla tú, Señor, vas a cambiar, pero necesitamos mirar y hacer aquello que nos dice el salmista también. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. O confesar, como decía también en el Salmo 51, David, cuando habla de su pecado y de su condición. Y él decía, sí he pecado, Señor. Y tenemos que decir, sí, Señor, que como iglesia muchas veces hemos pecado. Y como personas también, Señor, hemos caído en muchas cosas, hemos pecado. Y delante de ti reconocemos nuestras faltas y nuestro pecado, Señor. Queremos ponernos a cuentas contigo, para que tú transformes, para que tú hagas un cambio en nuestra vida. Señor, para que tú hagas emerger en nosotros esa nueva vida, esa nueva dimensión de la nueva creación en el reino de Dios. Un modelo y un sistema nuevo de vida que necesitamos vindicar y que debemos manifestar como iglesia. Hoy es el tiempo, Señor, en medio de esta pandemia. Te pedimos que tú obres. Gracias por todo. Y oramos también por los hermanos que están delicados de salud. Te pedimos, Señor, que tú los levantes en sanidad y los liberes en medio de esta prueba. Y también, Señor, tú apartes esta prueba de este mundo con todos los conflictos. Cierto, el mundo va bajo sus propias visiones y sus metas, que a veces no te toma en cuenta a ti, Señor. Pero también intercedemos por este mundo y por todos los hombres, Señor, para que de ahí, Señor, tú quites esa visión de vida y que vuelvan muchos a los pies tuyos, Señor, y para que comiencen a mirar el camino tuyo, que es el camino verdadero. Por eso, Señor, oramos para que tú hagas en esa dimensión, presentando ese reino de Dios como oportunidad para todos los hombres. Gracias, Señor, en tus manos quedamos y gracias por la obra de Jesucristo que nos permite venir a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Bueno, será hasta la próxima semana. Estamos siempre compartiendo el mensaje de Dios de una manera muy particular y de repente no muy ortodoxo. Lo hacemos tratando de analizar nuestra condición delante de Dios y nuestras relaciones con Dios. Queremos una iglesia firme en el Señor y esperamos que así sea, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a cada uno y el Señor se manifieste en sus vidas. Gracias.